yo soy socia y soy directora de cuentas en una firma de consultoría que se llama Lexia Insights and Solutions. Y nuestro punto más importante de lo que hacemos es comprender a profundidad lo que las personas quieren, lo que las personas sienten, lo que las personas desean, y todo eso traducirlo para que los negocios, las marcas, pues puedan ofrecer mejores soluciones. Creemos firmemente en que haciendo las cosas mejor, podemos ayudar muchísimo a nuestra sociedad, haciendo que las cosas sean mejores allá afuera, generando empleos, ofreciendo mejores productos, mejores servicios que satisfagan realmente esas necesidades. Y pues bueno, el día de hoy les quiero compartir algunas tendencias que hemos identificado del consumidor. Nosotros les llamamos como estas nuevas tendencias en el comportamiento del consumidor. Me parece que ya pueden ver mi pantalla. Sí, ya. Súper bien. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Por qué surge de pronto todo esto, no? Y hay un bombardeo de información respecto a nuevas tendencias. Pues vamos a entenderlo. No podemos negar que estamos en un contexto global que nos está tocando vivir, ¿no? Es un fenómeno global con tratamiento local. Sí nos estamos viendo muy afectados por esta pandemia de COVID-19 y a lo mejor muchos de ustedes ya han visto demasiada información, se han topado con webinars, en todos lados hay información al respecto. Sin embargo, sí tenemos que tomarlo en cuenta porque esto no había tenido precedentes, está llevando también muchos elementos que tienen que ver con decisiones a nivel político, a nivel democrático, y es un fenómeno que definitivamente sí va a cambiar la manera en que las personas toman decisiones. Por ejemplo, lo que estamos viendo es múltiples crisis porque no estábamos preparados para una pandemia. En distinta medida a otros países los agarró antes, a otros después, otros tomaron algunos aprendizajes, otros países, aunque tenemos aprendizajes de otros lugares, pues no al 100% se acatan algunas de las medidas, y esto que ha ocasionado. Vemos crisis por todos lados, ¿no? Crisis sanitarias, crisis económicas. Creo que quienes estamos muy cercanos, en el caso de ustedes que son emprendedores, que son dueños de pymes, que son personas con actividad profesional independiente, están palpando esto de una manera mucho más sensible de lo que pudieran hacerlo empresas muy grandes. Y esto se los comento con conocimiento de causa. En la empresa, en Lexia, pues tenemos contacto con distintos perfiles de empresas y hay unas transnacionales que, aunque dejen de hacer investigación de mercados, aunque dejen de hacer actividades de marketing, pues siguen vendiendo productos. Y comparamos, por ejemplo, con pequeñas, medianas empresas, emprendedores, sobre todo quienes no están en ese privilegiado círculo de primera necesidad, que se vieron obligados a cerrar sus negocios. Y entonces es, bueno, me veo obligado a cerrar mi negocio, tengo que seguir pagando créditos, tengo que seguir pagando empleos. En el mejor de los casos mantengo eso. Pero hay muchos que desafortunadamente, ante no tener apoyos contundentes, pues se han visto en otro tipo de situaciones, tener que cerrar o reducciones de sueldo, etcétera. Entonces, pues esto al final es una crisis social, una crisis política, crisis de infodemia, es lo que les comentaba, este bombardeo de información por todos lados. Eso es la infodemia. Tenemos todo tipo de información, una que está verificada, otra que no está verificada, otra que sale una nota y de pronto todos los medios la dispersan y ya se volvió viral, etcétera. Y eso pues nos lleva a crisis emocionales en un vaivén que van desde emociones positivas a emociones negativas. ¿Qué es lo importante para nosotros que prestamos algún servicio, que vendemos algún producto? Pues la manera en la que actuemos durante todas estas crisis o durante esta gran crisis va a condicionar el comportamiento de nuestros públicos, de nuestras audiencias desde esta crisis. Por eso es muy importante
sí hacer mucho énfasis en esa promoción y continuidad de la conciencia de responsabilidad compartida. Expectativa de que las marcas o empresas actúen desde el deber ser. Las personas allá afuera están muy necesitadas de elementos que den certidumbre, que den continuidad, que no está todo parado y que adicional se comporten como una parte de solución. Aquí hay que plantearse dos preguntas y sé que es un entorno complicado y cada uno va a tener unas respuestas muy distintas en función del tipo de negocio en el que estén o del emprendimiento que tengan en puerta. Pero las dos preguntas que van a ser clave, por lo menos desde el punto de vista del consumidor, va a ser ¿qué tipo de relación pueden y van a construir las marcas o los negocios con la crisis que estamos viviendo? Esa es una pregunta. Hay que pensar su respuesta. ¿Qué queremos generar? ¿Qué tipo de relación? ¿Qué tipo de vínculo? Y la otra es, ¿qué tipo de relación van a crear las marcas o los negocios con sus consumidores durante la crisis y que abrirá o cerrará las puertas para una etapa de post-crisis? Esto es mucho más palpable con empresas que pueden generar comunicación, que pueden estar mandando cierto tipo de mensajes y que el consumidor al final dice, bueno, esa marca no me está dejando solo, no me está dejando sola. El reto que tenemos como pequeños negocios, como medianas empresas, como actividades profesional independiente es, bueno, ¿yo cómo le puedo hacer? Si al final me encuentro como en un círculo un tanto complejo porque pues al no tener clientes no hay ingresos, al no haber ingresos no puedo destinar recursos y entonces, ¿qué podemos hacer, no? Y aquí es donde vienen ciertas ideas que vamos a ver un poquito más adelante de cómo la colaboración puede ser una salida interesante para poder sobrellevar esta crisis. ¿Cuáles son las tendencias que nosotros hemos visto en el comportamiento del consumidor? Son las siguientes. Hemos identificado, lo primero es que no hay nada estático. Puede parecer a lo mejor algo muy obvio, sin embargo, el panorama que estamos viviendo seguirá cambiando día con día. Las medidas de higiene han ido evolucionando. Primero se inició con simplemente lavado de manos, el uso del cubrebocas, se hizo más el confinamiento. Una primera etapa decía que íbamos a regresar a la normalidad, entre comillas, porque va a ser una nueva normalidad, que íbamos a regresar el 20 de mayo. Ya se habla nuevamente de otra extensión que es hasta el 1 de junio. En algunos estados ya avisaron que las escuelas no van a regresar. En otros estados, por ejemplo en Jalisco, ya dijeron que no van a regresar a clases físicamente las escuelas. En otros estados avisaron, por ejemplo en el Estado de México, dijeron que probablemente se regresaba a clases el 1 de junio y se alargaba el ciclo escolar hasta el 17 de julio. Y todo eso es un indicador, casi siempre el indicador escuela es lo que dice, bueno, si ya los niños están regresando, seguramente se va a reactivar todo. Pero han ido evolucionando, la verdad es que no sabemos qué va a pasar. Y esto que provoca este ciclo de muchas emociones, de haber arrancado con mucha incertidumbre. Algunas personas están disfrutando estar en confinamiento, para otras personas es prácticamente el status quo. Se dan cuenta que viviendo en cuarentena o no en cuarentena, pues el estilo de vida no cambia. Otras personas que sí lo están sufriendo mucho. Entonces vamos a ver estos ciclos. Entonces hay que tener en cuenta que esto, y a pesar de que se levante la contingencia, eso no nos garantiza que vamos a regresar a como estábamos antes. Seguramente vamos a ver algunos cambios. ¿Como cuáles? Esta segunda tendencia. El largo plazo puede esperar. La nueva normalidad o esta nueva realidad o mejor dicho, está generando que haya mucha indulgencia y gratificaciones instantáneas. Tenemos algunos datos que las categorías que están creciendo en consumo son todo lo que tiene que ver con un disfrute inmediato. Por un lado, pues todo lo que podemos tener en plataformas de consumo de contenidos,
de música, de películas, de series, porque al final se está dentro de casa y hay que hacer alguna actividad para distraernos, ¿no? Y por otro lado, las categorías de indulgencia como los dulces, los snacks, galletas, cereales, todos estos que te permiten de momento decir, híjole, estoy súper estresado, estoy estresada, estoy ansiosa, me permito gratificarme de manera inmediata para que pueda yo sobrellevar este mal momento. Y lo que estamos viendo es que lo que requiera gran inversión podrá tener caída por la angustia y la preocupación. Inversiones como por ejemplo un auto, una casa, incluso créditos, se están poniendo como en hold, como para decir, ¿sabes qué? Mejor me espero porque no sé cómo se vaya a poner. Los bienes de lujo también están sufriendo bastante. Bienes que no son de primera necesidad y que apelan mucho más como a esa necesidad, a un deseo, se van a poner también en esa espera. Lo que estamos viendo como tercera tendencia en este comportamiento de consumidores, pues es la reacción social de catástrofe. Es toda la emocionalidad atrapada, lo que hemos visto y nos hemos dado cuenta en distintas conversaciones que hemos tenido con personas de distintas edades, de distintas regiones del país, es que están experimentando ciclos de mucha ansiedad. Como les mencionaba, resuelven de manera instantánea con algún producto, con algo de comer, etcétera, con algo que visualiza. Y de momento cambian radicalmente a un enojo, de momento cambian de pronto, son como muchos estos brincos de ánimos, ¿no? De pronto es el único tema del que se está conversando y se vuelven ya cosas como muy cansadas. De hecho, lo que estamos viendo es que ante esta catástrofe, en redes sociales sobre todo, se empezó a tratar de revirar esa situación. Como era pura noticia alrededor de COVID y qué es lo que está pasando y prevención y cuídense, etcétera, de momento empezamos a ver este tipo de tendencias como nomino a las 10 mamás a que pongan su foto de qué significa la maternidad. Nomino a 10 amigos para que suban qué viaje extrañan mucho y llenemos el Facebook de momentos muy bonitos cuando viajamos, porque hay una necesidad de decir, ¿sabes qué? Ya, o sea, ya estamos pasando por un ciclo en el que ya sabemos que esto se va a alargar, ya sé todo lo que implica, ya no quiero saber nada. También vimos que la sociedad se vuelca a apoyar como pueda. Vimos algunas iniciativas, como ese ejemplo que tenemos ahí, de Salvemos Restaurantes. Era un poco lo que les decía, que ciertos restaurantes empezaron a unir y empezaron a dar este tipo de iniciativas. Ayúdanos a sobrevivir a esta crisis adquiriendo un bono de 500 o de 1,000 pesos, los cuales nos ayudarán a sobrevivir. Algunas iniciativas que hicieron algunas estéticas, de decir, oye, ¿sabes qué? Si pagas desde ahorita 3 tratamientos, te doy el 20% de descuento y cuando ya podamos regresar, entonces vas a tener garantizado. Y ese tipo de acciones que justo lo que buscan es cómo sobrevivimos en este momento. El peligro que enfrentamos es que el COVID-19 o esto que estamos enfrentando lo vemos como una catástrofe en cámara lenta. Es decir, no es quienes estuvieron en el temblor del 2017, de pronto era todo el mundo se volvió a ayudar, la comida se echó a perder de todo lo que muchas personas en Ciudad de México mandaron comida, sándwiches, o sea, era tanto, pero era como muy inmediato. Aquí estamos viendo eso, o sea, como, oye, es como si hubiese temblado en cámara lenta, nos agarró y ¿qué hacemos, no? ¿Cuánto durará el apoyo? Empezaron personas como muy proactivas a ayudar, a apoyar, sigue o no sigue, cuánto durará esto, ¿no? ¿Cuánto durará esta emocionalidad, esta angustia? Como número 4 en tendencias, se conecta un poco con lo que ya les venía mencionando. Se va a reconfigurar los deseos y las necesidades. Si bien ahorita
y esto fue de los primeros casos que vimos, ¿no? Cómo se empezó a agotar el papel de baño, cómo se empezaron a agotar ciertas categorías, pues es porque, de acuerdo con el paradigma o con esta teoría de Behavioral Economics, la cual dicta que los seres humanos tomamos decisiones con base en dos sistemas. El sistema 1 es el sistema inmediato, es lo que comúnmente llamamos el estómago, y el sistema 2 es lo racional. Lo que vamos a ver es que va a haber mayor presencia de sistema 2, es decir, se van a reenfocar las necesidades, se le va a dar prioridad a lo que nosotros conocemos como las needs y se van a dejar en segundo plano los deseos, todo eso que yo quiero. Entonces van a priorizar lo que necesito versus lo que quiero. Y aquí es donde entra en conexión lo que les comentaba de los productos y artículos de lujo, sobre todo. Esos son de los que más están sufriendo en este momento y seguramente van a traer, van a arrastrar eso como parte de este cambio. Entonces lo que vemos es que se va a reescribir la historia del deseo. Los deseos se van a enmarcar en un cambio de paradigma y la pregunta que va a hacer las personas, y esto hay que tenerlo muy presente para nuestros negocios, ¿qué es lo realmente valioso de la vida? ¿Prefiero gastar X monto de dinero por un artículo de lujo o prefiero estar con mi familia y disfrutar un momento y comerme algo inmediatamente? Entonces tenemos que tomar en cuenta esto de la reconfiguración de necesidades antes que los deseos. Y esto vale la pena analizar qué tipo de servicio, qué tipo de producto estamos ofreciendo nosotros como para ver, ¿estamos en el lado de las necesidades o estamos en el lado de los deseos? Y que ahí juega mucho, pues entender muy bien si estoy en el lado del deseo, entonces, ¿qué presencia puedo tener actualmente o cómo puedo ayudar en este momento de crisis como que para cuando regresemos a esa nueva normalidad, pues sea yo una de las alternativas? Pero esto definitivamente es algo que estamos viendo y que va a seguir. Otra tendencia en el comportamiento del consumidor que estamos viendo es la aparición de nuevas tensiones y diferentes en 3 niveles. En el ámbito doméstico, la definición o redefinición de roles. Al estar todos confinados en casa, se están repartiendo algunas labores y eso al final del día genera ciertas tensiones. ¿Quién se va a hacer cargo de la casa? ¿Quién hace la limpieza? Si hay presencia de niños, ¿quién cuida a los niños? ¿Cuál va a ser el rol de cada una de las personas? El uso de espacios. El uso de espacios es algo que también se está reconfigurando y generando tensiones porque el espacio de casa, que era el espacio de descanso, el espacio de estar seguro con los míos, con mi familia, pues es algo que ya se está volviendo público. El simple hecho de que actives tu cámara en una conferencia como en la que estamos, pues es dar entrada a tu intimidad. Dentro de tu intimidad, ¿qué espacios vas a destinar? ¿Tienes suficiente espacio? Hay familias que son muy privilegiadas y tienen espacios diferentes, pero familias que viven en departamentos pequeños, en casas pequeñas, que tienen que estar con el ruido todo el tiempo. En Estados Unidos, por ejemplo, se vio la tendencia que algunos hombres estaban adaptando el garage como oficina para que los niños no les hicieran ruido durante las conferencias. Y en casas muy pequeñitas estaban adaptando los baños. Entonces el baño lo acondicionaban para que no se viera que era el baño propiamente, pero para poder trabajar. Un tema muy crítico, la violencia doméstica. Datos que tenemos de China, la violencia doméstica se triplicó durante el confinamiento y en México tenemos datos que se ha aumentado en un 60% las llamadas por violencia doméstica. Entonces, ese tipo de tensiones también las estamos viendo. En el ámbito laboral, ¿qué pasa con aquellas empresas que sí se pudieron quedar a trabajar en casa y se pudieron conectar versus aquellas empresas o aquellos negocios que tienen que seguir operando en pie o con guardias? Y todas las tensiones que surgen del e-learning, tensiones que puede ser de, oye, ¿tengo a fuerza que aprender algo o no?
O sea, de momento también empezaron a circular una cantidad de comunicados, de memes, de imágenes, de infografías que decían, si no sales de esta contingencia con un nuevo aprendizaje, entonces no valió la pena la contingencia. Perdón, pero hay personas que no pueden quedarse a aprender nada y eso genera mucha tensión. O sea, como, ¿por qué le tengo yo que dedicar tiempo a aprender algo? Si estoy confinada en mi casa, si tengo que atender trabajo, atender temas de orden, de limpieza, etcétera. Temas para sobrevivir, supervivencia. De las búsquedas que vimos o que estamos viendo, ahí les presento un cuadrito que viene hasta el lado superior derecho, son las categorías más mencionadas en Search. Cuarentena y películas, cuarentena más lectura, cuarentena y ejercicio, cuarentena y aprendizaje, cuarentena y actividades para niños, porque hay mucha desesperación en decir, bueno, ¿cómo entretengo? Y en este sentido, todo lo que ha sido abierto, todo lo freemium, ha sido altamente valorado. Lo que han hecho ciertas plataformas como Zoom, como algunas editoriales tales como Santillana, que de momento dio gratuito cierto contenido para que las personas pudieran aprovecharlo. O algunas aplicaciones, como por ejemplo Movistar, también puso de manera gratuita, tanto a usuarios como no usuarios, una plataforma donde tenían contenidos de eventos deportivos, actividades para niños, y que esto pudiera ayudar a las personas, ¿no? En Argentina, la foto que está abajo es un grupo de mujeres que se unieron para dar talleres en línea. Eran emprendedoras y lo que ellas dijeron fue, ¿sabes qué? Pues yo me dedico a hacer manualidades y mi negocio es manualidades. Otra se dedicaba a cocinar y hacer cosas de pastelería, etcétera, etcétera. Entonces dijeron, vamos a hacer unos talleres para que se pongamos sobre la mesa cómo hacer comidas de manera rápida, de manera fácil. Entonces, es la manera en que se han hecho presentes. Ojo, si bien no están ganando dinero, porque eso es importante considerarlo, por lo menos están generando cercanías, están poniendo visibilidad. Otra de las tendencias que estamos viendo tiene que ver con esto. Al final, recordemos que los consumidores, antes de ser consumidores, son personas. Y esas personas lo que están pidiendo es que no haya ese que si están pidiendo distanciamiento físico, no signifique un distanciamiento emocional. Y aquí entran algunas acciones que se han visto, ¿no? Estos casos pues son de empresas globales, de empresas grandes, en donde hicieron comunicados a través de redes sociales para demostrar, uno, que la empatía es clave. El hecho de decir, oye, ¿sabes qué? Durante este confinamiento no vamos a correr a nadie. El dar soluciones, oye, ¿sabes que te vas a quedar en casa? Entonces te voy a presentar algunas ideas de cómo divertirte con tus hijos. O te voy a presentar algunas ideas de lo que puedes hacer con ciertos materiales que puedas llegar a tener. Es importante el que no se alejen, promover la convivencia, aunque sean marcas que aparentemente no tienen que ver propiamente con la unión familiar, por ejemplo, pero algunas marcas empezaron a sacar cierto tipo de actividades, juegos para que hagas con tu familia, con tu pareja, con tus hijos, etcétera. Hay que inspirar a las personas. La gran ventaja que tenemos de las redes sociales es que pues muchas de ellas son gratuitas y podemos sacar comunicados, podemos sacar ciertos materiales que ayuden a inspirar a las personas y sobre todo pensando en ayudar a liberar este estrés. Tenemos también esta otra tendencia que nosotros le llamamos los bytes versus átomos. Existen diferentes tipos de empresas, diferentes tipos de negocios. Hay unos que todavía pudieron mantenerse abiertos porque están relacionados o con la alimentación o con la salud o con la venta y comercialización de medicamentos o todo esto periférico que sí se permite, versus aquellas que definitivamente tuvieron que cerrar.
algunas empresas que tienen la capacidad de operar en bytes, es decir, conectarse y a distancia hacer todo lo que tengan que hacer, y hay algunas empresas que necesitan operar en átomos, es decir, en físico, porque si no, no pueden cerrar plantas, tienen que seguir con producciones. Definitivamente esto va a provocar un profundo impacto en las relaciones laborales y surgirán nuevas configuraciones. Va a implicar una resignificación de los roles de los puestos de trabajo. Y creo que esto lo están valorando empresas de todos los tamaños. A ver, si yo pago una renta y ahorita que de todas formas la tengo que pagar, pero no está yendo nadie físicamente y sigo operando y sigo teniendo trabajo y lo sigo resolviendo, lo resuelvo con menos gente y de todas formas estoy saliendo adelante. Entonces todo eso se va a reconfigurar y se va a cuestionar mucho ¿realmente necesito tanta gente o no necesito tanta gente? Entonces, todas estas ecuaciones pues van a jugar. Un virus, muchas realidades. Aquí es algo que también de lo que poco se habla, se critica mucho desde la posición cómoda de quedarse en casa y de poder quedarse en este confinamiento. Sin embargo, datos en México tenemos que al menos 30 millones de personas trabajan en la informalidad, que corresponde al 56.3% de la población económicamente activa, según el INEGI. Algunos datos comparativos: Colombia el 47%, Chile el 30%, Costa Rica el 12%, por ejemplo. Y la verdad es que hay medidas de contingencia que para esas personas no aplican. Y es muy fácil criticar y decir, no, es que no se están quedando en casa, es que hay gente que sigue afuera. Pues es que hay gente que literal nos ha comentado, yo prefiero morirme de hambre que morirme de COVID. Y tengo que salir y tengo que buscar y tengo que encontrar la manera de encontrar alguna posible solución. Hay personas que no tienen ni siquiera la posibilidad de lavarse las manos tantas veces al día porque no tienen agua potable en casa o ni siquiera llega agua, ya no hablemos de potable, ni siquiera llega agua. Entonces, en un sector de población que necesita más cercanía emocional de parte de las marcas, es importante darles esa ayuda. ¿Qué tipo de ayuda les podemos dar? Entonces, ante estos comportamientos, pues también nosotros hemos visto algunas oportunidades. ¿Qué podemos hacer como marcas, como negocios? Quizá hay algunas, como les mencionaba, depende mucho del perfil de empresa que tengan, pero al final en la necesidad se detona la creatividad. Les quisimos poner estos ejemplos porque en particular este ingenio mexicano que tenemos nos puede ayudar a abrir oportunidades. El consumidor base de la pirámide, que son los que tienen menos recursos y que son estas personas que no pudieron hacer el confinamiento, necesita ayuda, necesita soluciones. Aquí les puse algo que encontramos en Venezuela, se llaman los coronaemprendedores. Es la foto que tenemos hasta la derecha, donde está una señora con una terminal punto de venta. La señora tiene un negocio y lo tuvo que cerrar. Entonces lo que hizo fue ir a mercaditos a rentar su terminal punto de venta para que personas que tenían que ir a comprar alimentos y víveres pudieran pagar. Si no circula el efectivo en Venezuela, pues con la terminal punto de venta les cobraba una pequeña tarifa a los locatarios y de esa manera fue una forma en la que ella se pudo allegar de recursos. El ingenio mexicano, las panaderías con el conchavirus. Tenemos otro, un microbús que se convirtió en recaudería para, si la gente no puede salir, pues entonces acercarles toda esta venta de verduras y de frutas. Y las piñatas del coronavirus. Esos como algunos ejemplos. Tenemos también otra oportunidad, es que hay que identificar qué otro tipo de soluciones podemos tener, aunque estés al interior de la caja. Esta caja es una analogía porque ahorita todas y todos estamos en una caja, sea físicamente encerrados en nuestra casa, sea que tenemos que vivir en el teléfono o en un dispositivo, es como otra caja.
todo lo que estamos pidiendo, quienes tenemos oportunidad de hacer compras en línea, te están llegando en caja, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos identificar nuevas formas, conectar con los consumidores, oportunidades quizá relacionadas con nuestro core, pero que es algo distinto? Tenemos las imágenes, por ejemplo, de de una fábrica de uniformes de jerseys de béisbol que está en Pensilvania, y lo que hicieron fue convertir, en lugar de la producción de uniformes, empezaron a hacer estos pitufos y los cubrebocas. Tenemos esta marca en España de Rosa Clara, definitivamente de las más afectadas por dos cosas. Uno, es un artículo de lujo. Dos, tiene que ver con eventos, vestidos para fiestas, principalmente novias, ceremonias. Y lo único que hicieron fue hacerse presentes con estas exhibiciones de maniquíes con los cubrebocas, como para decir, bueno, estamos presentes, alguna comunicación en digital. Este caso tan famoso que se tuvo de Grupo Modelo, que donó gel, etcétera, ¿no? La tercera oportunidad que vemos es que la digitalización ya no es opcional. A veces como emprendedores, sobre todo quienes les toca heredar negocios familiares de mucho tiempo, se enfrentan con un gran reto de cómo digitalizo un negocio que tiene toda la vida con mi familia. Vienen las nuevas generaciones, quieren proponer muchas cosas, pero a veces hay resistencia. O los nuevos emprendedores, startups, que sí están realmente apropiándose de toda la tecnología, como para decir, oye, ¿realmente necesito pagar una renta de X monto? ¿O lo puedo hacer desde una oficina más pequeña o desde casa? Implica una transformación integral al interior y al exterior de la organización, de la empresa. Y es importante aprender estas nuevas reglas del juego, que todo tiene que ver con esa conexión. Estoy cerca, me comunico, es pertinente, conozco las distintas plataformas. Si voy a redes sociales, por ejemplo, es distinta la estrategia que tengo que seguir en Twitter, si es que lo utilizo, distinta a la de Instagram, distinta a la de Facebook, distinta a la de YouTube, etc. Entonces, todo eso es, realmente puedo salir a jugar allá afuera en esta digitalización. La cuarta oportunidad que vemos son las nuevas P's del marketing. Además de las 4 P's, todavía hay algunas empresas que las siguen usando, otras ya no, ya van como muy de salida. Producto, precio, plaza, promoción. Se les cambió el nombre de P por C, y entonces ahora es costo, customer, conveniencia, comunicación, etcétera. Como sea que se siga ese modelo interesante, porque pues es lo que da ciertas pautas para generar una estrategia. Lo más importante es considerar las 3 P's, las nuevas 3 P's, que son súper relevantes. Ojo, estas 3 P's no surgen de la nada o no surgen durante este tiempo del coronavirus. Ya venían, pero ahorita es mucho más fuerte lo que se va a esperar alrededor de estas 3 P's. Son persona, planeta y propósito. La persona. Ahorita se hace mucho más evidente que lo que más importa es cómo se sienten esas personas. Recuerden que al inicio de la conversación les hablaba de los ciclos de emociones y que detrás de un consumidor hay una persona. Entonces, vimos justo antes del confinamiento este paro nacional de mujeres que se hizo en México el 9 de marzo, en donde miles de mujeres en México se quedaron en casa. Y un día antes, que fue el 8 de marzo, salieron en distintas partes del mundo ese poder femenino a manifestarse como para decir, oye, necesitamos igualdad. Entonces, ese tema del feminismo e igualdad es solo una de las aristas que tiene que ver con la persona. Lo importante es cómo juega la persona en mi negocio, en mi organización. ¿Realmente estoy viendo a la persona o solo estoy enfocado a la venta de productos o a la distribución por distribución? El tema del planeta, la P de planeta. Hay cada vez más iniciativas, hay muchísimas, y también conciencia del consumidor, sobre todo nuevas generaciones. Quizá generaciones de millennials hacia atrás,
los millennials son mucho de decirlo y sí, el planeta y vamos a cuidarlo, pero se quedan mucho en pose y en discurso. Pero las nuevas generaciones, centennials y generación alfa, son generaciones que viven realmente este cambio de enfoque hacia cuidar el planeta, cómo nos volvemos sustentables, qué podemos aportar, ¿no? Y la tercera P, que es súper importante también, la de propósito. ¿Para qué? Es la pregunta más importante a resolver y creo que vale muchísimo la pena que si ustedes ya tienen un negocio o están empezando un negocio, sea lo primero que respondan. No respondan qué quiero vender, a quién le quiero vender, porque pues al final eso no está tomando en cuenta la persona. Lo más importante es para qué. O sea, ¿para qué quiero hacer este negocio? Quiero para hacer dinero para mí, quiero para ayudar a las personas, quiero hacer este negocio para ayudar y facilitarles la vida, etcétera. Pregúntense el para qué. Porque eso, más allá del qué y del cómo, esto es con lo que realmente las personas se quedan. O sea, una empresa, y es donde vienen construcciones de marcas súper relevantes del para qué. O sea, ¿para qué existo? Y cuando hay un para qué que conecta con algo superior, eso va a ser muy importante, sobre todo en este mundo de post-crisis. Otro muy importante, para ustedes que escuchan todo el tiempo esta palabra, realmente vivan esa filosofía de startup. Esto sobre todo se lo recomendamos a medianas empresas y grandes, porque al final la ventaja de una startup es que puede ir muy ágil, puede ir aprendiendo, corrigiendo, aprendiendo, corrigiendo. Esa es la ventaja del startup. Es muy importante, las startups, como les mencionaba hace un momentito, mantienen muy abiertos ya los canales digitales, entonces es muy importante ver qué podemos obtener de lo digital. Ahorita, información del consumidor hay muchísima, hay muchas fuentes, hay muchas herramientas gratuitas, simplemente como Google Trends, que te da cierta lectura y te puede ayudar a tomar ciertas decisiones, como para decir, oye, ¿qué está pasando? Al momento de que ustedes entran en alguna red social y ponen alguna temática, pueden identificar conversación alrededor de esa categoría, de esa temática, etcétera, que vale mucho la pena. Y ahorita, muy importante, aprovechar todo lo que tiene que ver con innovación. Volvemos y conectamos con el punto de utilizar la imaginación como para decir, oye, ¿sabes qué? Pues tenemos una gran oportunidad de capitalizar todo lo que está pasando, ¿no? Y pues bueno, no sé, Carlos, si hay oportunidad como de abrir, me parece que por ahí en el chat, no estoy segura si están poniendo preguntas. Sí, si quieres te voy diciendo, no te preocupes. Bueno, ya nos comentaste o se infirió que la baja en el sector de lujo es a nivel mundial, ¿no? No es exclusivo de México. Preguntan, sí, ¿cuál sería tu sugerencia desde esa perspectiva del comportamiento del consumidor? ¿Qué podrían hacer empresas que se dirigen al mercado de lujo en estos momentos? Pues mira, hay dos vías. Una vía es que tiene que ver con esta cuestión de la persona, que tiene que ver con las tres Cs, ¿no? Al final, el mercado de lujo, para personas que no lo pueden adquirir, normalmente es un mercado muy criticado. Entonces, una de las estrategias para ahorita hacerse presente, y que de hecho están haciendo varias marcas de lujo, es a través de mailing de consumidor, a través de hacerse presente y decir, oye, ¿sabes qué? Estamos contigo, te acompañamos. Ahorita tenemos ciertos descuentos, dan una serie de descuentos y parte de eso que tú contribuyas lo vamos a donar a personas que tienen bajos recursos. Entonces traen como las dos salidas. Por un lado es sí empujar la venta como para decir, oye, pues ahorita sé que no estás pensando en una bolsa de lujo, pero si compras una bolsa de lujo en este momento, te voy a dar un descuento del 20%. Yo he visto principalmente que van desde el 15 al 30% de descuento y parte de ese descuento lo están destinando a alguna causa, que es lo que conecta con el tema del planeta.
Entonces, pues sí, es un gran reto porque al final en esta reconfiguración de necesidades y deseos, pues las personas van a priorizar las necesidades. Entonces, ¿cómo un producto de lujo se hace presente de manera cercana? Muchas gracias. Mencionaste también varios cambios que ha tenido ahorita el consumidor y esta parte de la gratificación instantánea y cómo a raíz de eso pues, realmente empiezan a buscar ciertos productos que pueden consumir ahorita, ¿no? Y que les van a generar esa satisfacción. Pero para Sí. aquellas empresas, bueno, obviamente va a haber un comportamiento post-crisis, ¿no? Post-COVID. Y en ese caso, ¿qué sugerencias tendrías para aquellas empresas como para, bueno, uno, las que ahorita no pueden hacer nada, que a final de cuentas están paradas y cómo podrían aprovechar esos cambios en el comportamiento del consumidor? ¿No? Ejemplo, turismo, ¿no? Ahorita pues, Mira, es realmente es que algo que no. sí, aquí, pues en efecto, hay industrias que ante la posibilidad, ante la imposibilidad de tomar acciones en concreto, sí se están viendo como la necesidad de incluso cerrar, de bajar cortinas. Eso es de verdad crítico porque pues son fuentes de empleo, es más allá de cerrar un negocio todo lo que implica, ¿no? Algunas empresas de turismo, por ejemplo, agencias de viajes, spas, lo que hemos visto que están haciendo es generar contenido. O sea, literal es, oye, yo la única manera en que puedo estar presente contigo es compartiéndote una serie de postales, va de lo más sencillo, ¿no? Una serie de postales que yo te puedo dar de Islandia. Y en Islandia se ven estos atardeceres y mira, y me hago presente como marca. Otras agencias de viaje lo que hicieron fueron algunos convenios con museos y a sus clientes les mandaron literal el mailing, el mismo que te encuentras en redes sociales de haz la visita al museo de no sé dónde. Eso mismo lo capitalizaron algunas agencias e hicieron el vínculo para sus clientes directamente. Se puede hacer preventa, o sea, como para decir, oye, si compras desde ahorita vas a tener un descuento súper especial, compra a precios de tal o cual, con estos beneficios, con esta ventaja, para que ya los puedas aprovechar cuando regresemos. Ok, muchas gracias. Otra pregunta. Bien hablabas del tema de pagos, ¿no? Y todo lo que la revolución que se ha dado incluso en empresas fintech. Respecto a la relación con el consumidor, ¿han tenido algún tipo de estudio sobre esta percepción de las fintech en México? Pues no por el momento, o sea, más bien lo que tenemos a nivel, no específicamente de fintech, pero sí a nivel de categoría de créditos. Ahorita los créditos están para negocios, son créditos que se están pensando más, porque o sea, el perfil PYME al final dice, oye, yo necesito créditos y los voy a seguir teniendo porque si no, no sobrevivo. O sea, es un gran aliado. La gran ventaja de las fintech es que de pronto se ven más cercanas al segmento de pyme, porque no son estas grandes instituciones financieras que piden miles de requisitos, pero sí los créditos, lo que hemos visto es que se están poniendo sobre la mesa como en stand-by, como para decir, oye, no lo voy a tomar ahorita, me voy a esperar un poquito. Y sobre todo porque hubo este anuncio de los 4 meses de condonación que se unieron algunas instituciones financieras, se están quedando un poquito como sobre la mesa, como en stand-by. Claro, muchas gracias. En definitiva, ahorita nos trajiste un contexto súper interesante de qué está sucediendo, ¿no? Incluso nos planteas algunos caminos que debes de hacer y cambios que se han venido dando. Y en definitiva, pues es muy interesante. ¿Cómo nos podemos enterar o el emprendedor, cómo se puede ir enterando de este tipo de cosas que no siempre están tan a la mano, ¿no? Digo, por nosotros te podemos seguir invitando siempre para que nos cuentes, pero como esa labor de dueño de negocio, ¿en qué tipo de fuentes
asequibles y accesibles, ¿tú consideras que podrían estarse informando de estos cambios en el comportamiento del consumidor? Mira, específicamente de cambios de consumidor, quien hace mucho de esto es AMAI. AMAI es la Asociación Mexicana de Agencias de Inteligencia de Mercados y Opinión Pública, y AMAI constantemente está recopilando información de las distintas agencias y las pone a su disposición. Entonces, si entran a la página de amai.org, ahí pueden encontrar información, y en las redes sociales que maneja AMAI, normalmente está promoviendo este tipo de webinars que damos las agencias que somos socios. Pasa lo mismo con la Asociación para Generar Valor Estratégico, que es AVE. Antes era la AMAP, la Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad, ya no existe, ahora se llama AVE, que es la Asociación para Dar el Valor Estratégico. También generan muchos contenidos al respecto. Merca 2.0 tiene algunas publicaciones con esta salida para entender específicamente de cambios de consumidor y cómo se puede llegar a capitalizar. Son de las que tengo ahorita como más presentes, con ese foco en particular de consumidor. Muchas gracias. Hay algunas industrias que por naturaleza se complica el meterse al tema virtual, ¿no? Como podrían ser la agricultura y este tipo de negocios. Y por otro lado, digo, a lo mejor tratando de contextualizar, también hay algunas otras que se han metido a la fuerza pues, para este momento, ¿no? Ahí preguntaría dos cosas. De esas empresas que están ligadas a cosas que normalmente no se vinculan al tema virtual, ¿qué podrían hacer? Y dos, ¿qué tanto lo consideras como una moda que va a ser, que se pueda dar más durante este periodo? O si realmente ya tendrían que quedarse de fijo en estos canales. Mira, es muy interesante porque en efecto hay algunas industrias, hablando, tú hablaste de la rural, ¿no? Industrias transformadoras, trigo, y tienes que hacer harina y luego panificación, que no lo puedes llevar a lo virtual. O sea, tienes que tener a la gente, agricultura a fuerza tiene que estar ahí. Sin embargo, la manera en que se puede capitalizar este momento, pues es sí, sí empezando a familiarizarse con estos canales de venta. Es muy complicado generar un e-commerce. O sea, todo mundo, cuando tenemos un negocio decimos, sí, vamos a vender por internet y es lo más fácil. Y no, o sea, desarrollar un e-commerce requiere una plataforma muy importante, requiere invertirle recursos, requiere tener una logística. Seguramente tú ya les has hablado mucho más al respecto, Carlos. Pero existen algunas plataformas que te permiten hacer comercialización, como Facebook, Instagram también ya lo permite, que es de una manera como más fácil el sumarte a grupos, los grupos en Facebook de venta, que de pronto ya también se están viciando mucho porque ver la misma publicación en un grupo y te aparece en otro, y qué tan efectivo puede ser. Sin embargo, lo que estamos viendo muy importante por parte del consumidor es que el consumidor le está perdiendo miedo a las transacciones. Consumidores que antes no se atrevían a hacer un pago, por ejemplo, de una tarjeta de una tienda departamental. Coppel, Liverpool, les daba mucho miedo y empezaron a descubrir que haciendo pagos en digital, entonces era mucho más cómodo. Entonces, si nosotros somos una empresa que no necesariamente vivimos en lo digital, pero sí hay que estar enterados de cómo podemos capitalizarlo o hacer este tipo de uniones con empresas que ya se dedican a eso, y que nosotros nos podamos subir a comercializar nuestros productos a través de. Se cortó el audio al final.
¿Se cortó el audio? Sí, sí, ya nada más al final. Por ahí, en lo que reactivas tu audio, estoy leyendo ahí un comentario que hizo Celia Monroy, muy interesante respecto a las cámaras de eco. Las cámaras de eco es un concepto que se utiliza mucho cuando tú te rodeas. Normalmente nos rodeamos de personas que suelen tener una forma de pensar similar a la nuestra y que tenemos cierta afinidad. Por eso es que nos llevamos bien con esas personas. La cámara de eco es eso. O sea, te relacionas con personas con las que estás espejando casi siempre los mismos contextos. El salirte de las cámaras de eco te ayuda a ver otras realidades, que es un poco lo que les comentaba de los 30 millones de mexicanos que no se pueden quedar a hacer confinamiento, y para las clases medias altas que sí se pueden quedar en casa trabajando con la comodidad de tener internet, de tener Netflix, de sufrir la cuarentena con Netflix y comiendo botana. Salir de la cámara de eco es, vamos a ver qué está pasando con las personas que no lo pueden hacer. Trabajadores del hogar que fueron despedidos, que se quedaron sin pago, eso es salir de la cámara de eco. Entonces es un concepto interesante y vale la pena salir de nuestras cámaras de eco. Gracias. Muchos también emprendedores ahorita están iniciando ese proceso, obviamente con esperanza de que todo esto se mueva. Desde tu perspectiva y conociendo el comportamiento del consumidor, ¿alguna recomendación para esos que estaban a punto de lanzarse o que se lanzaron, pero que justo les cayó este problema? Bueno, yo ahí diría que depende del giro. O sea, sí hay que analizar si son giros que tienen que ver con alimentos, con todo lo que todavía se permite que siga la venta, pues por lo menos una estrategia de awareness. Si bien no invertir más que en darse a conocer que ya están, valdría la pena. Si no tienen nada que ver con eso, que son de primera necesidad, sí la recomendación es que esperen un poco, porque las empresas y seguramente muchas de quienes están, de las personas que están conectadas, pudieron tomar este webinar porque obligaron a que cerraran sus negocios. Entonces, la situación, honestamente, creo que sí va más hacia una crisis social por el hecho de haber obligado al cierre de negocios y donde siguen corriendo todos los demás procesos. Siguen pagos de proveedores, siguen pagos de sueldos, etc. Entonces, definitivamente sí tendríamos que analizar el perfil de industria a la que estemos enfocados. Esa sería mi recomendación. Muchísimas gracias. Digo, ya para cerrar, ¿algún otro comentario que quieras hacer, Rosario, para los emprendedores? Pues, ¿qué les puedo decir? Además de ánimo. No, sinceramente creo que la labor que hacen las pymes, pues es muy importante, todo el tema del emprendedurismo. Creo que ustedes saben, y si no saben la importancia que tienen las pymes en México, ustedes generan aproximadamente el 80% de los empleos. Entonces sí es importante no bajar la guardia, ser muy pacientes. Sé que a lo mejor suena trillado y es complicado el decir cómo puedo ser paciente si me obligaron a bajar cortina y me están cobrando la renta y me siguen cobrando todos mis proveedores, acreedores, etc. Creo que ahorita hay que capitalizar el cómo nos podemos asociar, buscar negocios afines con los que podamos hacer algún tipo de estrategia en conjunto, como esta que les mencionaba de los restaurantes que generaron estos bonos, decir, oye, ¿cómo le podemos hacer? ¿No? No se diga la industria del calzado, que aquí Julián Vázquez hizo una pregunta, pues es una de las industrias más afectadas, sobre todo para los negocios que venden físicamente. Porque también otra de las tendencias que vemos en este confinamiento
es que si las personas encuentran buenas promociones en línea de cierto tipo de artículos como zapatos, ropa, etcétera, considerado de primera necesidad, pues están priorizando a lo mejor no el zapato que me pondría para salir a algún evento, sino el zapato del día a día, el zapato cómodo, el zapato de trabajo. Entonces, ¿cómo podemos capitalizarlo? Como para generar ciertas estrategias en conjunto, unirme, digamos ahora sí como una estrategia cruzada con alguna empresa que venga relacionado con lo mío y hacemos esfuerzos en conjuntos. Lo que comenta Alejandro García Padilla, efectivamente, economías de escala, compartir locales, compartir transporte para hacer distribución, mitigar costos y vender productos paquete, tal cual.